persona Estefanía Mora y en el día de hoy les vamos a hablar sobre el análisis del protocolo de Londres. Encontramos nuestro caso clínico que nos dice que es un paciente que ingresa a la urgencia de la Clínica General del Norte con dolor y calambres abdominales. Esta manifiesta que tiene diarrea con sangre y que ha perdido mucho peso. A la valoración encontramos dolor a la palpación en el abdomen, signos vitales con una tensión arterial de 110-60 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 80 respiraciones por minuto y una frecuencia respiratoria de 17 respiraciones por minuto y una temperatura de 38 grados centígrados. En historia clínica pasada nos dice que esta paciente tiene antecedentes de alergia con la vancomicina. Enfermera de turno de noche recibe este paciente con un diagnóstico de colitis. El médico ordena vancomicina IV 500 miligramos cada 6 horas. En el recibo y entrega de turno, la enfermera de día se equivoca al decir la dosis dada por el médico. La enfermera de turno, en este caso obviamente la de noche, pues procede a preparar el medicamento. La enfermera diluye 1000 miligramos de vancomicina. Recordemos que el médico había ordenado era 500 y ella está preparando 1000 miligramos de vancomicina en el cloruro de sodio al 0,9%. Nos dice una nota: esta preparación la hizo en el cuarto de preparación de medicamentos, pero no tenía muy buena iluminación, ya que la lámpara se había dañado en el turno anterior. La enfermera ordena auxiliar a administrar el medicamento ya al paciente, porque tenía que atender muchos más pacientes y pues no le daba tiempo. La auxiliar, con poca pericia, administra la dosis sin utilizar las medidas de bioseguridad. Administra 15 miligramos por minuto. Recordemos que la vancomicina se debe pasar lento y que, si no estoy mal, lo máximo que se puede pasar serían 10 miligramos por minuto. Ella está pasando 15. Terminando de quitar el otro equipo de infusión, ella es pinchada con la aguja usada por el paciente. Al cabo de 5 minutos, la paciente empieza a gritar y a llamar con urgencia y manifiesta que le quema la mano y que mire cómo la tiene roja y que tiene mucho frío. Bueno, entonces ya aplicando y yéndonos al análisis del protocolo de Londres, nos dice el protocolo que hay una organización y cultura. Entre estas encontramos la organización y gerencia y el contexto institucional. Entonces, en organización y gerencia, nosotros encontramos no arreglar la lámpara en el momento de dañarse. Esta era una lámpara que ya venía con unos daños anteriores y pues no hubo esa precaución adecuada para esta. Tanto que la enfermera se pudo haber hasta pasado mucho más de dosis de lo que presenta en el caso, porque no tenía una buena iluminación. Bueno, en el contexto institucional, pues pusimos la deficiencia del programa de inducción al personal nuevo. En este caso, pues la auxiliar era nueva, tenía poca pericia y pues no se le hizo esta inducción al momento de ingresar pues a trabajar en esta clínica. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, te estamos escuchando, claro. Bueno, ahora siguiendo encontramos los factores contributivos, donde aquí van a estar los pacientes, los individuos, el equipo de trabajo y el ambiente. Entonces, en el paciente, pues ponemos que el paciente no recalcó su alergia al médico y viceversa, el médico tampoco preguntó a la paciente si era alérgica y tampoco se hizo pues la debida automarcación. Usted sabe que cuando a un paciente se le presenta una alergia se le pone una manilla donde identifica esto. Esto no lo hubo por ninguna parte. El individuo, pues pusimos la falta de conocimiento, en este caso del auxiliar, la pericia, la experiencia, el no seguir los 10 correctos de la administración de medicamentos. Recordemos que entre estos encontramos la dosis correcta, indagar sobre si hay alergias, la hora correcta y entre otros, los demás. En el ambiente,
En el equipo de trabajo pues encontramos la comunicación inadecuada que hubo en la entrega de turno, enfermera-paciente y enfermera-enfermera, enfermera-médico. En el ambiente encontramos la sobrecarga laboral que hubo. En este caso la enfermera no tenía tiempo, estaban otros pacientes y ordenó al auxiliar a pasar esto y no tuvo como esa precaución de dejar al auxiliar en este caso sola. Y también en el ambiente, pues obviamente como le habíamos dicho anterior, la iluminación que no había en el cuarto de medicamentos. Bueno, siguiendo encontramos las acciones inseguras. Recordemos que las acciones inseguras son todas aquellas fallas, errores o omisiones que cometen las personas y que pues estas pueden llegar a producir un accidente. Encontramos entonces entre las acciones que fue preparar el medicamento sin orden médico, sin orden en la mano. Recordemos que cuando nosotros vamos a administrar un medicamento, nosotros tenemos que tener la tarjeta de medicamento, el medicamento, y cuando vamos a administrarlo también se lleva la tarjeta de medicamento con el número de la habitación, con el nombre del paciente, etc. Esto no se tuvo en cuenta. Las omisiones, encontramos el médico no revisa la historia clínica, ordena vancomicina así por así y no se da cuenta que esta paciente era alérgica. Obviamente también el paciente no informa la alergia. Y en las violaciones conscientes encontramos que no usar las medidas de bioseguridad. Como todo personal de salud, se supone que debemos utilizar estas medidas de bioseguridad y ya es conocimiento propio de cada quien. Y en este caso el auxiliar sabía que tenía que utilizar medidas de bioseguridad y pues no las utilizó. Bueno, entonces ahora nos vamos, ya para terminar, las barreras y defensas, que son todas aquellas que nos van a ayudar a que no sucedan estos eventos adversos o accidentes. Entonces encontramos las físicas, que sería contar con el equipo de bioseguridad, en este caso las batas, los guantes y las gafas. Las administrativas, encontramos la socialización de protocolos, por ejemplo, que cada habitación al entrar se debe lavar las manos y al salir también. O sea, socializar todo este tipo de protocolos y que no quede ninguna duda. La creación de cultura de seguridad del paciente y el trabajador, contar con el personal capacitado, como lo habíamos dicho anteriormente, la inducción como tal, las humanas, que son aplicar las normas de precaución universal independientemente de que si sea considerado el paciente como potencial infectado o no. Como nos han dicho siempre, todo paciente es potencial de peligro. O sea, no porque ese paciente se vea bonito o bien cambiadito no significa que no sea un potencial de infectado. Siempre hay que utilizar las medidas de bioseguridad. Y por último, encontramos las naturales, que es la adecuada iluminación, de que todo esté en un buen estado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. No sé si tienen ninguna duda, una pregunta, profesora.